Muy buenas noches, ya me presentaron, pues por cuestiones de tiempo voy a ir avanzando. Por favor, entre más hable yo, más aburrido va a estar. Entonces, si tienen alguna duda, interrúmpanme. Y pues todo lo que sea de relevancia para su especialidad y para la atención de sus pacientes, por favor, podemos ahondar en eso y obviar algunas otras cosas si ustedes prefieren. Entonces, vamos a hablar de COVID-19. Solo para aclarar un poquito de los términos, COVID-19 es el nombre que se le otorgó a la enfermedad. Hasta hace poquito todavía nos estábamos refiriendo a ella como Novel Coronavirus, pero este es Coronavirus Disease 2019, por eso se llama así la enfermedad, y está causado por el virus SARS-CoV-2. Es el nombre que se le acuñó al virus. Nuevamente, no teníamos nombre para el virus hasta hace unos cuantos días. Esto empezó a describirse a partir del 31 de diciembre, 1 de enero, cuando la República de China hizo la declaración de que estaban presentando casos de neumonía atípica, y entonces la OMS entra y libera en redes sociales el anuncio de que se detectó en China este nuevo coronavirus, que como les dije ya cambió de nombre. Pero esto viene a ser un poco diferente hablando de cuanto a coronavirus. Ya nos hemos enfrentado a coronavirus en el 2003, en el 2012, y a diferencia de lo que había sucedido en esos brotes previos, en esta ocasión China, la verdad es que obviamente no lo hizo solamente por ser un país bueno, también tiene sus motivos, pero tenemos la gran fortuna de que China inmediatamente notificó que estaban teniendo estos brotes de neumonía, cosa que no sucedió en 2003 con el SARS. En 2003 China estuvo, no quiero utilizar la palabra ocultando, pero por mucho tiempo retuvo información sobre el SARS. Entonces tardamos mucho en enterarnos, tardamos mucho en establecer cercos epidemiológicos, recomendaciones, tardaron mucho en empezar a trabajar en una vacuna. Ya para cuando empezaron a trabajar en la vacuna se acabaron los casos de SARS, entonces ya no había pacientes en quien probarla. Entonces, de cierta manera, China nos ha hecho el favor a todo el mundo al empezar a notificar inmediatamente después de tener los casos. Los coronavirus son zoonosis, siempre, y dan diarrea y enfermedad respiratoria en mamíferos y aves. De hecho, los veterinarios conocen mucho mejor al coronavirus que los médicos, ¿no? Nosotros no estamos tan familiarizados, no estamos acostumbrados a tratar coronavirus, los veterinarios sí. Y en el humano causan principalmente enfermedad respiratoria. Normalmente los coronavirus que causan enfermedad humana son 6 y 4 son los que son prevalentes. Esos 4 coronavirus los vemos normalmente todo el tiempo. De hecho, no sé si ustedes han tenido oportunidad de solicitar paneles virales de PCR múltiple. En esos paneles viene coronavirus, pero busca estos 4 coronavirus habituales o que vemos como causantes de resfriado común todos los años. Este tipo de paneles nos sirven para diagnosticar este coronavirus que está ejerciendo el brote actual, y vemos como SARS y MERS fueron ligados a el animal donde adquirieron esa mutación que les permitió saltar al humano. Y en SARS fue con los murciélagos, en MERS fue con los dromedarios. En SARS-2 no estamos seguros todavía, se está investigando, pero va a ser importante para el control de la infección eventualmente. Se cree que puedan ser los murciélagos también, se cree que pueda ser algún tipo de cobra en China, pero no estamos seguros. Y entonces, fíjense que todavía, cuando sale este reporte inicial, todavía tenía este nombre. Estos son los coronavirus, y bueno, todo el brote se empezó a describir por primera vez en Wuhan. Wuhan tiene la peculiaridad de que no es la ciudad más grande de China, de hecho es la 7ª ciudad más grande de China, pero lo que sí es importante sobre Wuhan es que solamente 15% de todas las vías de comunicación terrestre
de China no pasan por Wuhan. Es decir, Wuhan es un sitio que cuando quieren mover mercancía o personas de un lado a otro, casi forzosamente tienes que pasar por ahí. Y entonces originalmente el brote se asoció a este mercado. Muchos de los casos estaban ligados epidemiológicamente al mercado y eso generó pues angustia en el gobierno de China. Cerraron el mercado, empezaron a tomar muestras de superficie, y a tratar de asociarlo a alguno de los animales que vendían de forma ilegal en el mercado. El mercado todavía hasta la fecha sigue cerrado y como les platiqué, desde el 12 de enero de 2020, es decir, 12 días, menos de 2 semanas después de la notificación de los brotes, ya China había compartido la secuenciación genética con todo el mundo. Entonces, súbitamente cualquier persona en cualquier lado del mundo podía entrar a internet, bajar la secuenciación genética y mandar sintetizar primers para poder hacer un método diagnóstico para este virus. Esto fue lo que empezaron a ver en China. Radiografías de tórax de pacientes 8 y 11 días después del inicio de los síntomas, y ahorita vamos a hablar un poquito más del tipo de los síntomas y de su aparición. Ya después nos dimos cuenta que algunos de los casos, de hecho los primeros casos de coronavirus, no estuvieron ligados epidemiológicamente al mercado, aunque muchos de los primeros casos sí lo estuvieron. Los originales, los primerititos, no tenían nada que ver con el mercado. Entonces eso lo único que nos habla es que en realidad el virus ya estaba rondando en China probablemente varias semanas o meses antes, solamente que no había un conglomerado suficiente como para que los médicos pudieran detectar una anomalía hasta que se juntaron todos esos casos en el mercado. ¿Cuál es la situación actual del virus? Globalmente tenemos 75.748 casos confirmados por la OMS, que si ustedes entran a ver algunas otras fuentes, que también son fuentes fidedignas de información, este número puede que sea mayor a lo que les estoy diciendo, y es que OMS no pone ese número ahí hasta que no ellos confirman por medio del CDC ese caso. Entonces OMS va un poco atrasada en cuanto a los números de casos, son los números verdaderamente confirmados, números oficiales. En China, 74.675 de estos 75.000 casos, es decir, prácticamente todos los casos, o la gran mayoría, están en China. Fuera de China solamente ha habido 1.073 casos confirmados, y un punto muy importante para esta plática es que en China ha habido 2.121 muertes hasta el día de hoy reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué lo resalto? Porque si vemos fuera de China, solamente ha habido 8 muertes. Entonces, 8 muertes fuera de China no se comparan de ninguna manera con las 2.121 muertes. ¿Y eso por qué? Pues porque al China dar la notificación sobre la neumonía, todos los demás países estaban muy preparados para detectar estos casos de manera muy temprana, aislarlos y tratar de que no hubiera más contagios y tratar de que no se complicaran. La valoración de riesgo por la OMS en China es un riesgo muy alto y a nivel global un riesgo alto. Fíjense cómo esta es la distribución de los casos en el mundo, y esto es al 20 de febrero del 2020. Cosas como relevantes para nosotros, o que me interesa que discutamos, es que Estados Unidos tenía un número de casos chiquititito y más del doble de casos amanecieron desde el día de ayer, y eso es porque lograron sacar a las personas que estaban en el crucero y ya las llevaron a Estados Unidos. Entonces súbitamente doblaron el número de pacientes que tenían, y aparte son pacientes que están pues relativamente cerca de nosotros porque los dejaron en estados pues del sur. El diagnóstico, como les dije, está disponible en todo el mundo porque liberaron la secuenciación genética, entonces cualquier persona puede sintetizar el diagnóstico de este virus. En México solo se consideran casos confirmados aquellos casos que hayan pasado a través de Secretaría de Salud,
que se hayan mandado muestras al INDRE y que el INDRE haya confirmado los casos, pero sí hay otros sitios donde se está haciendo la prueba. Es decir, si ustedes, ojalá que no, tuvieran un caso, pueden mandar una muestra al HU, el HU les puede decir si la muestra es positiva o negativa, pero no se le puede llamar un caso confirmado hasta que no se reciba en el INDRE una muestra y el INDRE lo confirme. Y aquí sí me quiero detener un poquito más de tiempo. Fíjense. Una pregunta. ¿Una muestra de qué se le manda de muestra? Se manda un hisopado nasofaringeo. Es el tipo de muestra, es el mismo tipo de muestra que utilizamos en influenza, por ejemplo. De hecho, es el mismo medio de transporte que influenza, mismo hisopo, todo igual, idéntico que influenza. La otra cosa que es como novedad en muestras, y se los recomiendo, ojalá que nuevamente ninguno de ustedes tenga que atender un paciente, pero se están dando cuenta en China que las muestras de saliva tienen una muy buena sensibilidad. Entonces le están pidiendo a los pacientes, para no arriesgarse a ellos a ir a tomar las muestras, porque cuando hacemos un hisopado nasofaringeo los pacientes pueden toser o estornudar. Lo que están haciendo es que les piden en un frasco estéril que den una muestra de saliva y de ahí corren el PCR. Y los pacientes que salen negativos, entonces sí les hacen el PCR nasofaringeo. Eso probablemente va a estar evolucionando conforme pasen los días. ¿Alguna otra duda? Entonces, esta es una de las series más grandes que se ha liberado hace unos días, la liberaron, y sí es muy interesante cómo de todos los pacientes que están hospitalizados, 30% son médicos, enfermeras, técnicos. Esta es una enfermedad que está afectando terriblemente a los trabajadores de la salud. Y la otra cosa es que prácticamente 50% tienen comorbilidades. Es un virus que para que logre llevarte al hospital tienes que tener diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o alguna otra cosa. Y fíjense cómo hasta ahorita solamente el 8% de los casos en este hospital han sido asociados al mercado. O sea, es una asociación epidemiológica que ya se perdió por el grado de diseminación de la infección. Si vemos los signos y síntomas, 98.6%, todos los pacientes que requirieron hospitalización tenían fiebre. Y eso es bueno en cierta manera porque nos permite a nosotros sospechar uno de estos casos en el paciente que tenga fiebre, muy parecido a la definición de enfermedad tipo influenza. De hecho, la definición de esta enfermedad es fiebre, síntomas respiratorios, justo como influenza, y un viaje a China en los últimos 14 días o un contacto cercano con una persona que tenga confirmado esta infección o ser trabajador de un hospital donde haya casos. Y aquí me quiero detener un momento. Fíjense, SIRA, este es el número de días que están los pacientes hospitalizados tardando en hacer SIRA, 8 días, con rangos intercuartiles de 12 días. Entonces es un paciente que se infecta, empieza a hacer fiebre, está más o menos, tú como médico crees que ahí va, ya está saliendo, está mejorando, y hasta el día 12 de repente te puede hacer SIRA, hipoxia y tener requerimientos de ventilación. Entonces es muy engañosa la infección en ese sentido. Y si hablamos de complicaciones de los pacientes hospitalizados, están terminando, de los de terapia intensiva, 50% con ventilación mecánica invasiva, y prácticamente el resto de los pacientes con ventilación mecánica no invasiva, un porcentaje bien pequeñito, están logrando mantenerse con ventilación de alto flujo. Este es un artículo que salió en el New England hace poquito y lo puse porque me parece un muy buen ejemplo de lo que está pasando con la literatura médica en COVID-19, y es que lo que ellos decían es que tenían un paciente índice que no tenía síntomas y que contagió a 4 personas más. Y entonces sale el artículo, lo reciben en New England, sale a los 2 días y unos cuantos días después reciben una carta al editor diciendo: oye, no es cierto, ese paciente de ahí sí tenía síntomas.
Entonces es algo que nos está pasando mucho con COVID. Las revistas están muy interesadas en publicar y se está publicando información que no ha sido corroborada y que definitivamente no tiene peer review. Entonces hay que tener mucho cuidado, digo, ya para que, y no es por desprestigiar a la revista, no hay una forma en la que yo o alguien más logrará desprestigiar New England, es una gran revista, pero a todos nos puede pasar y nos está pasando que por esa premura de tratar de compartir información estamos transmitiendo información falsa. Ya les hablé de esto. En cuanto al tratamiento, lo más importante es el triage, implementar medidas de control de infecciones. Eso es bien importante. Ninguno de nosotros debe como que tratar de diagnosticar al paciente por nosotros mismos. Esta situación es una situación donde tenemos que trabajar muy bien en equipo, notificar inmediatamente a epidemiología del hospital donde yo esté trabajando si es que tengo un caso sospechoso. Y resalto lo de caso sospechoso, ¿por qué? Porque si el paciente no ha viajado a China o no ha estado en contacto con una persona que tiene diagnóstico confirmado de COVID-19, entonces puede tener todo menos SARS-CoV-2, ¿sí? O sea, lo más probable es que tenga influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio, lo que sea, pero si no tiene el factor de riesgo epidemiológico, no tiene SARS-2. Y aquí dice manejo de shock séptico y antimicrobianos, se recomienda oseltamivir empírico. ¿Por qué se va a recomendar oseltamivir empírico? No tiene nada de actividad oseltamivir empírico, pero recordemos que estos pacientes que tienen tos, que tienen fiebre, síntomas respiratorios, están en temporada de influenza. Entonces, lo más probable es que este paciente tenga influenza. Aún si viene de China, lo más probable es que tenga influenza. Entonces, tengo que tratarlo como una ILI hasta que no logre yo descartar influenza o confirmar COVID-2. En cuanto al control de infecciones, el personal de salud debe de utilizar equipo de protección personal. OMS ha emitido ciertas recomendaciones, pero cada hospital hace sus propios protocolos, entonces les recomiendo consultar con el hospital donde regularmente trabajan cuál es el protocolo a seguir. Lo que sí les puedo decir es que el equipo de protección personal es bastante parecido al de ébola, es decir, no les recomiendo ir y explorar a detalle a un paciente sospechoso solamente con un cubrebocas. Y normalmente se deben utilizar guantes largos, gogles o careta, de preferencia careta, y una N95. Y esto es un problema, sí tenemos que ser muy cautos. Una N95, si mi paciente cumple con la definición de caso sospechoso, en Estados Unidos están teniendo un problema porque a pesar de que no tienen una gran cantidad de pacientes, todos los médicos para revisar pacientes que tienen fiebre y síntomas respiratorios están pidiendo mascarillas N95. Entonces, todavía ni siquiera llega el brote de lleno a Estados Unidos y ya se les están acabando las N95. Y ese es un problema al que nos vamos a enfrentar todos los países cuando llegue. Entonces tenemos que ser muy cautos en el manejo de los recursos. ¿Es un hecho que va a llegar? Muy probablemente sí. En México recibimos alrededor de 200,000 personas que nos visitan de China al año. Entonces, simplemente por estadística, lo más probable es que sí. Va a ser muy importante cuando llegue, si es que llega, que no haya pánico. O sea, la clave para que la mortalidad sea tan baja en los países que no son China es que han sido muy inteligentes para manejarlo. Estoy seguro que se enteraron que hubo un caso sospechoso en Nuevo León la semana pasada y la verdad es que fue una belleza porque la persona vio en las noticias a alguien que estaba hablando de esto y que era muy contagioso y que tenía que buscar Secretaría de Salud y que debía hacerlo con calma. Y entonces la persona habló por teléfono a epidemiología, dijo, oiga, vengo de China, tengo tos, tengo fiebre, se le dieron instrucciones, no pasó por urgencias, llegó directo a epidemiología y se le dieron instrucciones de que llegara con una mascarilla. Y llegó el paciente solo, con una mascarilla, no entró en contacto con ningún otro paciente y el personal estaba esperándolo ya totalmente vestido. Entonces, si hacemos eso, si lo logramos replicar siempre que tengamos un caso sospechoso, no tenemos problemas.
El problema es si entramos en pánico y nos enfrentamos a uno de estos casos con pánico, entonces sí vamos a estar muy emproblemados. Porque si 50% de los pacientes hospitalizados requieren ventilación mecánica invasiva, esto no es un cuento de Insabi o de Seguro Popular o de nuestro presidente actual. Esto es un cuento de que no hay ningún país en el mundo que pueda soportar tener de pronto al 50% de sus hospitalizados con ventilación mecánica invasiva, y es lo que está pasando en China, ¿no? Tiene un grave problema porque el brote está afectando al país gravemente. Recomendaciones de viaje. CDC es muy claro, creo que es parte de la educación que nosotros tenemos que llevar a las otras personas. Somos líderes en este campo, entonces tenemos que compartir esta información. Es una pésima idea querer ir de vacaciones ahorita a China. La recomendación es no ir a China a menos de que sea absolutamente necesario, y si es que voy, no acudir a mercados, no consumir carne cruda, evitar contacto con animales vivos, lavarse las manos por 20 segundos, y esta es la recomendación de la población general, pero la del personal de salud es 40 segundos con soluciones alcoholadas de mínimo 70% de contenido de alcohol. Y las personas que tengan factores de riesgo, evitar viajar, por supuesto. ¿Qué sigue? Con SARS coronavirus tuvimos una mortalidad del 9.6% en 2003, unos cuantos meses, y de repente desapareció y se fue para no volver. Nunca lo volvimos a ver, a lo mejor más adelante regresa. Con MERS lo vimos por primera vez en 2012 con una mortalidad del 35%. MERS era un problema muy grave, o sea, 1 de cada 3 se moría, y afortunadamente pasó lo mismo. MERS se fue solito, regresó en el 2015, se fue solito, regresó en el 2018, se fue solito, y ni siquiera estamos seguros de por qué está regresando y por qué se está yendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este virus? Va a pasar una de varias cosas. Uno, o se va a seguir expandiendo hasta que sea endémico, como nos pasó con influenza H1N1, y empecemos a desarrollar inmunidad, porque ya todo el mundo lo empieza a conocer, y eso sería devastador, porque obviamente para que mucha gente lo lleguemos a conocer quiere decir que mucha gente se infectó. Número 2, que se apague solito, como lo que sucedió con SARS, donde hay muchos casos y de repente cae. O 3, que se comporte como MERS, donde desaparezca y luego esté regresando episódicamente. Esas son las 3 cosas que pueden pasar. La verdad es que no tenemos forma de saber cuál de esas va a ser. Parece o empieza a ser una tendencia que se está comportando como SARS. Por algo se llama SARS-2, ¿no? Pero parece que la tasa de contagios está finalmente empezando a disminuir. No sé si alguien tiene una pregunta. Si ustedes gustan, con su celular, si apuntan su cámara a este código QR, los manda al Centro de Recursos de New England, que está muy completo. ¿Cuál es la mortalidad actual? Un poquito arriba del 2%. El 2%. ¿Es todavía menor que el SARS-1? Absolutamente. La cosa es que satura mucho los servicios médicos porque necesitas muchos ventiladores. Exacto. O sea, exacto, da mucho SIRA, pero la mayoría de las personas, aunque les dé SIRA, logran salir, si es que reciben ventilación. El problema es que países que, o sea, China es de primer mundo, nosotros probablemente no vamos a tener el número de ventiladores si es que nos llega así como allá, que esperemos que no, creo que no va a suceder. Si es que nos llega así, pues sí sería mucho más grave en países en desarrollo. ¿El cambio de clima, si entramos al verano, puede eliminarlo? Puede tener algo de efecto, sobre todo porque en invierno somos más dados a hacinarnos. Tiene que ver más con nuestro comportamiento como población. Pasamos más tiempo juntos, estamos más tiempo en nuestra casa, a menor distancia entre persona y persona. Entonces eso puede que ayude un poco el cambio de temporada. Pues a mí me pregunto, digo, realmente aquí la clave sería que los pacientes estén súper bien informados. Correcto. Porque yo puedo tener fiebre y estar como que aquí no hay problema, y llego con mi consultorio particular y pues ya no me dices una bronca. O sea, la cosa de que el paciente sospechoso sepa que yo soy sospechoso, o sea, para que llegue directo al hospital como llegó porque fue como que un super milagro que este paciente fuera tan educado y tan consciente de llegar al hospital y no vengas a mi consulta privada porque pues ya valía. O sea, yo como voy a saber que ellos hasta que ya te vi, que ya te vi a la boca, ¿qué onda? ¿Me explico? Correcto.
Por eso también uno, como médicos, es nuestra labor llevar la información prudente a toda la gente, y dos, sí. Y dos, siempre que nos enfrentemos a alguien, o sea, que le preguntemos el motivo de consulta y sea fiebre, la primera pregunta enseguida debe ser: ¿y no ha visitado China? ¿Sí? Y si no, sigue con una consulta absolutamente normal. Si sí, ok, nos esperamos, le dejamos una mascarilla, que él tome la mascarilla y se la ponga, y entonces notificamos para empezar a hacer el abordaje. El asistente, ¿no? Desde que, porque va a consultar fiebre y que le preguntes en la llamada, pues sabes que ni yo no me mejor te diré consultar o algo así, o sea. Puede ser, nada más mucho ojo, porque sí debemos tener mucho cuidado de no generar pánico en la población general. Dígame. El coronavirus de este tipo responde igual a los antisépticos. Sí, afortunadamente sí. Se muere muy fácil de las superficies con prácticamente cualquier cosa. O sea, si le ponemos... Sí, digo, Lysol cuando fue H1N1, después de que retiraron todos sus productos del mercado, los reetiquetaron para que dijera activo contra influenza H1N1, las acciones subieron muchísimo, ¿no? Lysol, por supuesto que mata este coronavirus, pero también el cloro, también el pinol, también, o sea, cualquier cosa que sea para limpiar lo mata muy muy bien. Es un virus muy frágil. El chiste es que si yo tengo un paciente así, lo puede identificar para luego mandar a hacer limpieza de superficies. Y afortunadamente no viven mucho tiempo en superficies, por lo tanto es difícil, es prácticamente imposible que me manden un paquete de China y venga con coronavirus. Y también puede ser sospechoso, por ejemplo, si la persona que fue a China no tiene ninguna sintomatología y un familiar de esa persona tiene sintomatología de fiebre y cosas así. Es muy difícil, pero puede ser. O sea, no lo catalogaría inmediatamente como caso sospechoso, pero no lo dejaría al aire. Sí pediría ayuda para que alguien valore a ese paciente. Porque no está todavía clara la transmisión de paciente asintomático. Portador. Exacto. Perdón. En la práctica, digo, todavía no hay coronavirus aquí, pero en la práctica, cuando llega una infección respiratoria que no sabe realmente qué es, a lo mejor en el hospital sí ya tienen una protección, un protocolo más hecho, pero por ejemplo en el consultorio o en su consultorio, o sea, los infectólogos o los que más ven infecciones respiratorias, ¿qué hacen o hasta qué punto protegen a su consultorio paciente? Un paciente que trae tos o que piensa en una infección respiratoria, ¿qué hacen? O sea, no se tienen en el consultorio purificadores o ¿qué hacen para proteger? Digamos? No, la transmisión en realidad no es aérea, sino por gotas. Entonces la descontaminación tiene que ser solamente por superficie. O sea, si llega a mi consultorio una persona sospechosa, como les digo, le pregunté, ¿viene por fiebre? No. Sí. ¿Ha visitado China? No. Ok, sigue la consulta. ¿Ha visitado China? Sí. Sacamos inmediatamente un cubrebocas, lo dejamos en la mesa, por favor tome un cubrebocas, póngaselo, tengo que notificar, se salen, y ya una vez que la persona no está en su consultorio, la limpieza de superficies tiene que ser con cloro, por ejemplo. Es un excelente antiséptico para eliminar coronavirus. Aquí viene otro punto. Una pregunta nada, ¿cuándo se considera un paciente curado después de tener el problema? Y la otra, ¿cuándo deja de ser contagios un paciente? La respuesta es nadie sabe. No estamos seguros todavía por cuánto tiempo persiste el shedding viral. Es algo que probablemente vamos a saber en las siguientes semanas. Y la OMS ha sido muy cautelosa declarando cura. De hecho, si ustedes ven el mismo conteo que les puse, pero de cura, es ridículamente bajo. O sea, uno pensaría, ¿se murieron todos o no se ha curado nadie? Bueno, la OMS está siendo muy cautelosa para definir cura. Para fines prácticos, casi todo el mundo se está curando, pero la OMS está esperando una cantidad de tiempo muy generosa para determinar que se curaron, porque no saben simplemente cuándo va a ser ese momento. Había leído un artículo relacionado al coronavirus donde estaban utilizando también medicamentos antirretrovirales. ¿Qué sabe? ¿Funciona o no funciona? Porque oseltamivir obviamente es pensando en influenza. Correcto. Se están utilizando predominantemente inhibidores de proteasa antirretrovirales, y la actividad está muy bien comprobada in vitro. In vivo, todos son reportes de caso y cosas anecdóticas donde los médicos se ven desesperados y dicen dale inhibidores de proteasa,
y se curan como probablemente se iba a curar sin los inhibidores de proteasa. Entonces no tenemos nada de información de calidad al respecto. In vitro sí son activos y probablemente vayan a empezar a ver ensayos clínicos al respecto. Una pregunta, ¿el tiempo que ellos están aislados es todavía? O sea, porque todavía no están curados o declarados curados, todavía siguen aislados. Sí, se mandan a la casa a aislamiento, a cuarentena. Pero no pueden salir de la 3 meses casa. hasta No 3 meses, pero sí cerca del mes. Finalmente, los pacientes que fallecen hacen el SIDA, pero mueren en sí por la cuestión viral o por sobreinfección bacteriana. Esa es la sospecha. No lo tenemos confirmado, pero no los mata en realidad el virus. Los mata el SIDA, que los llevó a lesión renal, que los llevó a una neumonía asociada a la ventilación, y creemos que se va a comportar mucho como influenza que se sobreinfecta con Aspergillus o con Streptococcus pneumoniae o con Staphylococcus aureus. Por eso en todas las series los pacientes, todos, casi 100% reciben al mismo tiempo antibióticos, porque no sabemos qué va a pasar, pero creemos que eso sucede. Muchas gracias y perdón por tomar más tiempo de